Bueno, se están uniendo ahorita todo mundo para en un rato más empezar. Hola, buenas noches a todos. Hola, doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. ¿Qué tal el calorcito en Monterrey, Manolo? Bien, doctora, ahorita sí está haciendo calor, más o menos como 28. Amanecemos con un poco de frío, como en 16. Y luego ya sube a 28. Creo que va a subir hasta 32 o 33 en la semana. Bueno, ok, pues suerte. Estamos Gracias. en contacto. Un beso. Un beso, doctora. Gracias. Para que se conecte todo mundo con calma y voy a dar un minuto más para que se sigan conectando. Están ingresando ahorita todo el mundo. Bueno, creo que ya les dimos tiempo, ya son las 8. Bueno, vamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a la tercera sesión del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares. Como primer punto tendremos la lectura del acta de la sesión anterior a cargo de la doctora Lilia Gómez. Lili, por favor. Hola, buenas noches. Siendo las 20 horas del martes 15 de febrero del 2022, se da por iniciada la segunda sesión del año del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares, la cual se lleva a cabo de manera virtual, llevando por título Pemfigoide Ocular, llevándose a cabo de la siguiente forma. A las 20 horas, la doctora Patricia Navarro presenta la orden del día y da la bienvenida. A las 20 horas con 2 minutos presenta al doctor Jorge Aguilera, quien coordinará la sesión, quien a su vez presenta a los ponentes y da la palabra al doctor Alejandro Rodríguez, quien habla sobre la epidemiología, las características clínicas y el diagnóstico de la enfermedad. Posteriormente, a las 8:27, toma la palabra el doctor Miguel Pedrosa, quien presenta casos clínicos y aborda el tratamiento, mostrando la eficacia de los agentes biológicos actuales. A las 8:45, nuevamente toma la palabra el doctor Aguilera y hace una ronda de preguntas. A las 9:02 se da por terminada la sesión por parte de la doctora Patricia Navarro. Gracias. ¿Alguna modificación al acta? Bueno, si no hay ninguna modificación, a continuación les quiero compartir el video promocional de nuestro curso bienal que tendremos en octubre. Ojalá nos puedan acompañar. Bueno, ojalá puedan estar con nosotros. Recuerden que es
4 y 5 de octubre en Acapulco, en el Hotel Mundo Imperial. Como siguiente punto, el día de hoy presentaremos la sesión correspondiente a marzo, que es el tema toxoplasmosis, la cual estará coordinada por el doctor Manuel Garza, el cual es doctor especialista en oftalmología, egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera, donde también hizo la subespecialidad en córnea y en enfermedades inflamatorias oculares. Actualmente, el doctor Manuel Garza es profesor e investigador de la Universidad de Monterrey, editor académico de la revista Plus One, expresidente del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares y presidente actual del Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales, MARVO. Muchas gracias, doctor Manuel Garza, por apoyarnos en coordinar la sesión. Te cedo los micrófonos. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a la doctora Navarro por la invitación y por darnos oportunidad de platicar en este día de, sin duda, una de las enfermedades más frecuentes a nivel oftalmológico en uveitis, que es la toxoplasmosis ocular. El día de hoy vamos a contar con la participación de dos excelentes profesoras que les iré presentando un poco más adelante. Y para empezar, yo voy a dar una pequeña introducción sobre algunos conceptos que considero interesantes de la epidemiología y un poco de la serología o del diagnóstico de la toxoplasmosis a través de estudios serológicos. Esta es mi declaración de intereses, la cual no tiene relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, en estos minutos vamos a evaluar el panorama nacional de la infección por toxoplasmosis y distinguir la importancia de la serología en el diagnóstico de esta enfermedad. Empecemos por la serología, la epidemiología, perdón. Y como todos ustedes saben, la toxoplasmosis es una infección sistémica por el parásito intracelular obligado Toxoplasma gondii, que tiene una alta prevalencia principalmente en África, donde 2 de cada 3 pacientes, 2 de cada 3 personas han estado en contacto con el parásito. Sin embargo, hay algunos países donde la enfermedad es mucho más frecuente, como por ejemplo Francia, donde hasta el 90% de la población tiene anticuerpos contra toxoplasma, o Brasil un 85%. En Norteamérica, por ejemplo, en Estados Unidos se ha descrito que el 25%, 1 de cada 4 personas que viven en Estados Unidos han tenido contacto con el parásito toxoplasma. ¿Y qué pasa en México? Pues podríamos revisar los diferentes estudios poblacionales. Este primer estudio poblacional nacional fue publicado en el 92, sin embargo es de la encuesta de seroprevalencia de 1987, y ustedes pueden ver que en términos generales 1 de cada 3 pacientes, de 3 personas en México habían estado en contacto con el parásito, siendo los estados con mayor frecuencia Colima, Nayarit, Campeche, Tabasco y Veracruz, donde 2 de cada 3 personas han estado en contacto con el parásito. Cuando evaluamos cómo se ha ido modificando esta prevalencia o esta frecuencia de infección por el toxoplasma, podemos ver en este estudio en el que compararon 2 encuestas nacionales de salud, la del 2000 y la del 2006, cómo a partir del 87, el dato reportado que les mencionaba de hasta el 32%, aumenta al 40% en el 2000 y casi el 44% en el 2006, lo que nos indica que hay una tendencia a la alza en infecciones o en contacto con el toxoplasma en nuestro país. Otra cosa interesante es que podemos ver que aunque los estados de la costa son los que tienen prevalencias más altas, en estos casos llegando hasta más del 70%, ha habido algunos cambios geográficos, porque por ejemplo en los estados del norte se ha presentado este aumento que vemos en términos generales de seropositividad para el toxoplasma. Sin embargo, por ejemplo, en los estados del centro ha habido una disminución en la prevalencia de positividad para toxoplasma en los últimos años. Entonces, como ustedes saben, todo proceso infeccioso es geográficamente dependiente y estos cambios en el país se han presentado. Vamos a revisar algunos estudios puntuales de poblaciones específicas
Y verán que muchos de los estudios son de Durango, ya que hay un grupo de la Universidad Benito Juárez del estado de Durango que ha hecho el doctor Cosme Alvarado una gran cantidad de estudios de investigación al respecto. Y vemos que en términos generales, en poblaciones específicas, los tepahuanos, que es una etnia que está en Durango, son los que tienen una mayor prevalencia de IgG en estos estudios. De forma interesante, y ustedes verán diversos estudios que han relacionado el haber tenido una infección por toxoplasma con problemas psiquiátricos, y por eso se ha visto que tiene mayor prevalencia que la población general. Sin duda, ustedes saben bien el efecto que tiene la infección por toxoplasma durante el embarazo, pudiendo ocasionar pérdidas fetales o abortos, como vemos en estos grupos de pacientes. También es interesante, y reconociendo que la convivencia con gatos es uno de los factores de riesgo más importantes para adquirir la infección, este estudio en Jalisco de 1999 es muy interesante porque encontraron que las personas que convivían con gatos, 2 de cada 3 de ellas tenían una serología positiva IgG por lo menos, que era mucho mayor que la población general en el estado. Entonces, esto confirma esta relación. Y al evaluar qué características de los gatos o de situación de los gatos era de mayor riesgo, eran aquellos que decían que sus gatos no se mantenían todo el tiempo en su casa, sino que los dejaban salir, y se cree que en la caza de animales, entre otras cosas, la calle pudiera ser fuente de la infección. Les decía que también mujeres con abortos espontáneos es una causa importante. En este estudio de Jalisco, en personas que participaron en accidentes automovilísticos, 1 de cada 3 tenía serología positiva, y se relacionaba con niveles más altos de titulación de IgG, el riesgo de tener estos accidentes automovilísticos cuando lo comparaban con personas que no habían tenido accidentes automovilísticos. Y además de los gatos, hay algunos otros animales que también se ha demostrado que pueden tener la infección y ustedes saben transmitir la infección, por ejemplo, por la ingesta de carne cruda o mal cocida. En ese sentido, estudios, por ejemplo, en cerdos domésticos, o cerdos que son para ingesta o que viven en la casa, podemos ver que al igual que en las personas, en Veracruz, que es uno de los estados en donde hay una seroprevalencia más alta de toxoplasmosis, también en este estado, los cerdos domésticos, 1 de cada 2 cerdos domésticos también tienen una serología positiva. Y vieron en los factores de riesgo que aquellos cerdos que estaban en las áreas más tropicales o que se alimentaban con sobras, o sea que no tenían alimento específico para el cerdo, o que vivían en los patios, eran los que tenían más riesgo de tener la seropositividad para toxoplasmosis. Pero ustedes pueden ver que va desde el 11%, 1 de cada 10, hasta 1 de cada 2 cerdos que están infectados por el toxoplasma, cosa que es interesante y que refuerza la idea que tenemos de que el comer carne cruda es un factor de riesgo. Específicamente, un par de estudios evaluaron la carne del cerdo, ya no el cerdo vivo, sino la carne del cerdo que se iba a ingerir, y vean estos estudios en Yucatán, otro estado de alta prevalencia, de seroprevalencia de toxoplasmosis, como el 96% de los cerdos que estaban en el matadero tenían serología positiva para toxoplasmosis, ya habían estado en contacto, estaban infectados por el toxoplasma, y se encontró el DNA, lo que quiere decir que probablemente la ingesta de la carne con mayor seguridad pudiera transmitir la infección en la lengua en 1 de cada 4 cerdos, y en el lomo en el 7% de los casos, y en sangre no se encontró. Y en este otro estudio en Jalisco, de 48 cerdos, el 2.1% tenían una seroprevalencia. Entonces, sin duda, el cerdo también es un animal que habría que considerar. En relación a los gatos, que sabemos es lo más estudiado, vean cómo en Yucatán casi el 90, 91%, casi 92% de los gatos domésticos han tenido toxoplasmosis, y el que se ha encontrado más bajo es en Jalisco con un 14.8%.
siendo factores de riesgo el que los gatos sean mayores de 1 año o que sean gatas, sean femeninas en lugar de hembras en lugar de machos, perdón, que hayan nacido alimentadas con carne cruda o que haya una pobre limpieza de la caja de arena como factores de riesgo. Pero no solo los gatos y los cerdos, también otros animales como las ovejas, donde 1 de cada 3 en el estado de Veracruz de ovejas domésticas también están positivas para toxoplasmosis. Generalmente ovejas mestizas, no se ha descrito bien por qué las ovejas de raza pura tienen menos riesgo, quizás sea porque tienen un mayor cuidado por ser estas ovejas de mayor beneficio económico para los dueños de ellas, pero en 2 estudios las ovejas de raza mestiza fueron más frecuentes, fue un factor de riesgo para tener toxoplasmosis y va del 15% en Durango hasta el 35% en Veracruz. Además de eso, otros animales como las cabras, conejos, burros, pollos y caballos han demostrado o han sido reportadas con prevalencias que van del 6.1 hasta el 31%. Entonces podemos ver que otros animales también pudieran ser fuente de infección. Entre ellos, por ejemplo, los perros, ya sean en albergues o callejeros, pues que serían muy similares, donde 2 de cada 3 perros callejeros han estado en contacto con el toxoplasma, han tenido la infección. Y finalmente estos 2 estudios que me parecen muy interesantes porque evalúan otras situaciones importantes. Una es la presencia del toxoplasma por PCR en areneros de juegos de parques públicos, de 68 parques públicos en Mérida, Yucatán, y de forma muy interesante encontraron que el 11.8% había rastros del toxoplasma en el arenero y 0% de Toxocara canis, que sabemos que este es uno de los factores que más reconocemos para la infección por toxocariasis, por lo menos en este estudio no se encontró. Y en agua para consumo, en agua tratada, clorada para consumo por PCR, hasta el 5% también en Mérida, Yucatán. Por último, rápidamente unos apuntes sobre la importancia de la serología. Lo primero que habría que reconocerse es que las 2 técnicas, ya sea la técnica de ELISA o la inmunofluorescencia indirecta, parecen ser igual de específicas, igual de valiosas para hacer el diagnóstico de los pacientes. Pero realmente, ¿en quién hay que hacer el diagnóstico? Este reporte es muy interesante y nos dice que si tenemos una sospecha clínica de toxoplasmosis ocular y esta es típica, pues no debería ser necesario hacer la serología. Entonces, no todos los pacientes se necesita serología y de hecho, por lo menos en un estudio que hicimos hace varios años en la Asociación para Evitar la Ceguera en México en niños, encontramos a veces que la serología salía hasta negativa en estos pacientes. Si el caso es atípico, habría que hacer serología y pudiera ser en sangre o en humor acuoso a través de PCR. Y aquí hay un árbol que me parece interesante, que si es inmunocompetente y sale negativa, en teoría el paciente no tiene toxoplasmosis, aunque les digo que en nuestro estudio por lo menos encontramos casos típicos de toxoplasmosis con serologías negativas. Y si es negativa y el paciente es inmunocomprometido, entonces quizás sea necesario hacer un PCR de humor acuoso, evaluar la presencia de anticuerpos específicos intraoculares, por ejemplo, a través de un coeficiente Goldman-Widmer, y de acuerdo a eso decidir la frecuencia. Les decía que en la Asociación para Evitar la Ceguera en México hicimos un par de estudios. Este primero es interesante porque encontramos también que 1 de cada 3 pacientes que no tienen toxoplasmosis también tiene la serología positiva. Entonces, el tener una serología positiva no confirma un diagnóstico. Y el segundo estudio, que no se los reporto porque esos pacientes a los que la serología salió negativa nos pidieron que los excluyéramos del artículo y por eso no están descritos ahí, pero la doctora Arella nos podría dar un comentario. Más o menos 1 de cada 3 pacientes con toxoplasmosis típica que respondían a un tratamiento, la serología era negativa. Entonces yo considero que el tener una serología negativa tampoco excluye el diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta evaluación epidemiológica y de serología? Que la prevalencia de toxoplasmosis es muy geográficamente dependiente en nuestro país,
que es poco específica para la serología, para el diagnóstico de la toxoplasmosis por la alta frecuencia de positividad, sobre todo de IgG en nuestro país, que hay un aumento en la prevalencia de contacto con la toxoplasmosis en las últimas décadas y que casi la mitad de la población en México ha estado en contacto con el Toxoplasma gondii, de acuerdo al último estudio nacional de salud. Y además de los gatos, debemos de considerar otros animales que pudieran ser fuente probable de transmisión de la toxoplasmosis. Estos son los artículos que presenté. Si alguien quiere acceder a alguno de ellos, con mucho gusto, si me escriben, se los hago llegar. Muy bien. Entonces, ahora sí pasemos al tema en específico con nuestras dos ponentes. Les pido que si tienen alguna pregunta, nos la hagan saber por el chat. Al final tendremos una mesa redonda y serán muy bienvenidas. Entonces, la primera charla que tendremos es sobre diagnóstico de imagen multimodal de toxoplasmosis y para eso invitamos a la doctora Teresa Valdés González. La doctora Teresa Valdés es médico adscrito del Servicio de Enfermedades Inflamatorias Oculares del Hospital de Nuestra Señora de la Luz y además es médico adscrito al Servicio de Retina del Hospital Regional Adolfo López Mateos de El Iste en la Ciudad de México. Bienvenida, Tere, muchas gracias por aceptar. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla. El tema que vamos a platicar el día de hoy es la toxoplasmosis. En realidad a mí es una patología, una infección que me gusta mucho. Me gusta mucho platicar de ella y de todas las alteraciones que tiene. De hecho, a mis residentes es con los que más los molesto casi siempre, porque es algo que me gusta mucho. Entonces, cuando me pidieron platicar un poquito de la diagnóstico multimodal, pues traté de buscarles las mejores estudios y las mejores fotografías que puedo tener de estos pacientes. En algunos, la verdad, no puedo tenerlos todos, pero les comparto lo que nosotros tenemos en el Hospital de la Luz. Como ya nos dijo Manuel, la toxoplasmosis es la primera causa de uveitis posterior a nivel mundial. El diagnóstico de la toxoplasmosis hasta en el 99.9% es un diagnóstico clínico. Sin embargo, como ya nos platicó hace un momento Manuel, la serología es algo que nos va a ayudar también a hacer, a veces en casos atípicos, por ejemplo, confirmar el diagnóstico, pero la mayoría de ellos es para apoyarnos. Ahora, con el avance de la tecnología en la medicina, sobre todo en oftalmología, se han estudiado, se han hecho estudios sobre la importancia que tiene la imagen multimodal en diferentes patologías, sobre todo en aquellas patologías del segmento posterior, pacientes con uveitis posteriores o enfermedades retinianas, es en donde más hemos visto la importancia de hacer este estudio de multimodalidad en estas patologías. ¿Qué es lo que nos va a dar esta multimodalidad? Nos va a dar un mejor entendimiento de la interfase vitreoretiniana. En el estudio en los estudios que engloba esta multimodalidad tenemos las fotografías a color, la autofluorescencia, en este caso yo les voy a platicar de estas, la fluorangiografía retiniana y con verde de indocianina, y la tomografía de coherencia óptica psico como el angio-CT. Les voy a presentar algunas fotografías de los pacientes que nosotros vemos. Por ejemplo, como ya les dije, el diagnóstico de toxoplasmosis es simplemente clínico. ¿Cómo vamos a ver una lesión típica de toxoplasmosis? Es una lesión blanco-amarillenta retinocoroidea, como la que vemos en la fotografía de la derecha, que puede estar al lado o muy cerca de una lesión ya cicatrizada, o ser una lesión de novo, como en la fotografía de la derecha vemos una lesión que está en el borde más posterior de una cicatriz, que está activa y que además tiene una unión hacia el disco óptico. En la otra fotografía, en la fotografía de la izquierda, vemos varias lesiones satélites que están muy cerca del polo posterior al nivel macular, y una cicatriz o una lesión mayor que está más hacia la periferia, hacia el ecuador.
Como les decía, pueden estar cerca de una lesión ya o una cicatriz activa o ser una lesión de novo, como en este paciente que tiene la lesión blanco-amarillenta, que pueda estar rodeada de líquido subretiniano y pueda tener vítreo encima de ella y que también puede tener vasculitis, como vemos en este paciente que tiene vasculitis. También puede ser una lesión con una vitreitis tan importante que lo único que nosotros podamos ver es la silueta de la papila, sin ver exactamente la lesión. En el caso de los pacientes con toxoplasmosis congénita, lo que vamos a encontrar es una lesión en la mayoría de las veces en el área macular, que es una cicatriz en sacabocado, como se describe, en la que nosotros vemos una atrofia importante de las capas de la retina y lo que alcanzamos a ver es la coroides y en algunos casos la esclera. Y también puede haber pequeñas lesiones satélites. En este caso, este paciente tiene una muy cerca, también dentro de las arcades vasculares, pero estas lesiones pueden estar en la periferia. Y por último, una presentación poco frecuente de la toxoplasmosis, una toxoplasmosis punteada externa, en la que por estar en las capas más externas de la retina no hay una gran cantidad de vitreitis, pero sí vemos la lesión blanco-amarillenta otra vez, con una gran cantidad de líquido subretiniano que está alrededor de ella. Con el avance de la tecnología tenemos las imágenes de campo, de fotografías de campo ultra amplio. En el caso de la toxoplasmosis, nos ayuda en aquellos pacientes, por ejemplo, en los niños que no se dejan revisar y en los que no vamos a poder probablemente hacer una composición de las fotografías y podemos tener ya tanto la imagen de la lesión central como en el caso de la fotografía de la derecha, y también podemos ver a las lesiones que están un poco más periféricas, como esta del paciente del lado izquierdo, en la que la cicatriz de toxoplasmosis está un poquito más hacia el ecuador. En el caso de pacientes con toxoplasmosis congénita, que como les acabo de decir, pueden tener pequeñas lesiones satélites, pues nos ayuda mucho esta imagen de campo ultra amplio. Es importante recordar que no es una imagen real, sino que es una composición de imágenes que se obtienen a partir de diferentes longitudes de onda. A mí lo personal me gusta más todavía las fotografías que tomamos, que podemos hacer composiciones fotográficas. Creo que las pestañas en algún momento me parece que sí están un poquito interfiriendo en lo que yo veo, y la verdad a mí me gustan más mis fotografías que tomo, que puedo hacer composiciones con ellas. El siguiente estudio que podemos englobar en esto de la multimodalidad es la autofluorescencia. Este principio se basa en lo que podemos, en la cantidad de lipofuscina que hay en el epitelio pigmentario y otros fluoróforos que se encuentran tanto en los fotorreceptores como en el espacio subretiniano. ¿Para qué nos ayuda en el caso de las lesiones retinianas? Es que podemos encontrar actividad temprana que probablemente las fotografías de campo amplio, las fotografías a color, no nos están dejando ver, o que la clínica no los está dejando ver. ¿Cómo vamos a ver una cicatriz o una lesión de toxoplasmosis? En caso de ser una lesión aguda, o sea, una lesión activa, lo que vamos a ver es una hiperautofluorescencia de la lesión, que puede estar rodeada de una halo de hipoautofluorescencia. Conforme van avanzando conforme va cicatrizando, se va inactivando esta lesión, entonces lo que vamos a ver es el anillo de hipoautofluorescencia que está rodeando esta lesión hiperautofluorescente, y que conforme pasan el tiempo, esta lesión se vuelve completamente hipoautofluorescente. Como en el caso de estas fotografías en la que vemos la cicatriz, vemos en este caso en la fotografía en desmedio que se ve la hiperautofluorescencia rodeada de una hipoautofluorescencia, y conforme va cicatrizando más la lesión, se va llenando completamente de hipoautofluorescencia. Como les decía, esto nos ayuda para ver a lo mejor lesiones que están muy pequeñitas o que apenas están empezando y que probablemente en la clínica que no la vemos, y en algunas otras patologías como los síndromes de puntos blancos, nos va a ayudar mucho a ver
lesiones coroideas que a lo mejor apenas están iniciando. El estándar de oro o el que nosotros tenemos así como costumbre utilizar y que siempre o no es exactamente necesario en todos los pacientes, pero que desde hace mucho tiempo tenemos disponible es la fluorangiografía. El pequeño inconveniente de la fluorangiografía es que es un estudio invasivo y que tiene sus efectos secundarios en algunos pacientes. Nos ayuda principalmente a ver la vasculatura de la retina. Podemos ver vasculitis, podemos ver oclusiones vasculares y en el caso de pacientes en los que ya se esté complicando, a lo mejor si tienen una membrana neovascular o hay edema macular, también lo podemos encontrar. También, igual que la autofluorescencia, nos ayuda a ver lesiones pequeñas iniciales. En este caso, ¿cómo vamos a encontrar una lesión de toxoplasmosis? En las etapas iniciales, más bien, en la etapa inicial de la infección, cuando es una lesión aguda, lo que vamos a ver es que hay una hipofluorescencia de la lesión que puede estar rodeada de un halo hiperfluorescente que a su vez puede tener fuga. En el caso ya de la lesión que ya está curada, o la cicatriz, lo que vamos a ver principalmente es la hipofluorescencia, sobre todo por bloqueo de las capas del epitelio pigmentario, y podemos también tener un defecto de ventana. En el caso de este paciente podemos ver la hiperfluorescencia que rodea una hipofluorescencia. Esto se llama doble anillo de fluorescencia. No tengo una imagen exacta de verde de indocianina, la busqué, la verdad es que la que tengo aquí les voy a mostrar es la de un artículo. ¿Para qué nos ayuda el verde de indocianina? El verde de indocianina podemos decir que es el estudio de elección en aquellas patologías coroideas, porque nos va a permitir ver perfectamente la vasculatura de la misma. En caso de la toxoplasmosis, lo que nos va a ocasionar es un bloqueo de la vasculatura de la coroides por la inflamación que puede tener la coroides. Y entonces lo que vamos a ver es una lesión hipocianescente en el caso de las lesiones que están activas. Es una lesión hipocianescente que puede estar rodeada de un halo también de hipercianescencia, y en los pacientes que ya tienen una cicatriz, lo que vamos a ver es la lesión hipocianescente. También se pueden observar pequeños puntos oscuros que pueden estar cerca de la lesión o que incluso pueden estar periféricos, y conforme van sanando, van pasando el tiempo, estas lesiones se pueden desaparecer o con el verde de indocianina se puede ver que desaparece. Otro de los estudios que nos ayuda y que ahora estamos viendo es la tomografía de coherencia óptica, sobre todo la tomografía de dominio espectral. Tenemos algunos otros métodos de tomografía, actualmente el EDI-OCT, que nos da una profundidad más de la coroides, y en el caso de otro tipo de OCT de dominio espectral, como el que es de barrido, también da una resolución mucho mejor. En el caso de las imágenes que yo les voy a presentar, solamente son de OCT de dominio espectral. En el caso del EDI-OCT probablemente nos ayuda más en otras patologías, igual en el síndrome de puntos blancos y en la enfermedad de Boko-Yaganagi-Arada, es en lo que más nos está ayudando actualmente el EDI-OCT. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que tenemos una mejor resolución, hay una mayor velocidad del escaneo y tenemos una área más amplia que podemos observar. Estos son unos pacientes que del hospital que les hicimos su tomografía de coherencia óptica, y entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a ver esencialmente es que hay una hiperreflectividad de las capas de la retina, sobre todo en el área donde está la lesión, como vemos en esta imagen de la izquierda, que puede haber una descomposición completa de las capas, una pérdida completa de la arquitectura de las capas de la retina, y en los casos de las lesiones que pueden estar o que están activas, también podemos ver algo de líquido subretiniano alrededor de la lesión, y en caso de que tenga un compromiso importante o que haya una vitreitis, ya sea
muy importante completa o que tenga el vitrio organizado a nivel de la lesión, también la vamos a ver como esta fotografía que tenemos a la izquierda. Aquí vemos cómo tenemos la interfase del vitrio con gran adherencia hacia la cicatriz y que incluso está ocasionando un poquito de tracción. Esta es una imagen de un paciente con una toxoplasmosis congénita. Entonces, lo que estamos viendo aquí en las fotografías es la lesión en sacabocado. ¿Cómo podemos ver la lesión de toxoplasmosis en un OCT? En este caso, pues hay una pérdida en esta fotografía. Vemos una depresión importante que hay a nivel de las capas de la retina, que si le hacemos un acercamiento, vamos a ver cómo incluso tiene separación de estos fotorreceptores en digamos, depresión que hace, y también se describe que puede haber una maculosquisis, puedan estar separadas las capas intrarretinianas y puede haber la formación de pseudoquistis. Otra imagen en este caso es una paciente que tiene ya una resolución de la toxoplasmosis, y lo que podemos ver en ella es, sobre todo en la fotografía de la izquierda, cómo se ven este puntulleo hiperreflectivo en el vitrio, la interfase que corresponde al vitrio, y vemos como tienditas como tienditas que hay a nivel de las capas internas de la retina, que es por esta inflamación que puede estar generando la hialoide sobre la retina. Y por último, la tomografía de coherencia óptica también nos puede ayudar para ver las complicaciones que pueden tener la toxoplasmosis. En este caso es un paciente que ya tuvo una resolución completa de la toxoplasmosis, pero vemos cómo tiene una imagen de una membrana epirretiniana. Entonces, para ver las complicaciones que puedan tener estos pacientes, también nos ayuda la multimodalidad, en este caso el OCT. Este paciente tiene una membrana epirretiniana muy importante que no le está ocasionando mucha descomposición a nivel foveal, entonces lo estamos teniendo en vigilancia. Imágenes de angiografía no tengo específicamente de uno de mis pacientes, sí tengo unos, pero desafortunadamente ahora que estuve buscando uno a nivel macular, no encontré ningún paciente que tenga una toxoplasmosis a nivel macular, y los que tengo no alcanzaba a llegar hasta allá, el angio, se eran muy por fuera de las arcadas. ¿Qué nos va a dar específicamente la tomografía con el angio OCT? Es que vamos a ver una atenuación por completa de la coriocapilar, como en esta imagen. A lo mejor sí nos puede dar un poquito de atenuaciones de las capas externas o de la vasculatura superficial o de la vasculatura retiniana, pero donde vamos a tener mayor afectación es a nivel de la coriocapilar, que no vamos a ver exactamente estos vasitos por la alteración o por el efecto que nos ocasiona esta lesión. Entonces, ¿qué podemos concluir? Como ya dijimos, que el diagnóstico de la toxoplasmosis va a ser siempre un diagnóstico clínico. Sin embargo, si ya tenemos las herramientas que para que podamos usar, pues podemos utilizar la multimodalidad. ¿Para qué nos va a servir? Pues nos amplía más la perspectiva del diagnóstico que tenemos. A lo mejor, como vemos ya un poquito más hacia las capas más involucradas en esta patología, nos va a dar una mejor comprensión de la fisiopatología, y en el caso de la toxoplasmosis, que puede tener algunas complicaciones como la membrana epirretiniana, las membranas neovasculares, e incluso un desprendimiento de retina, nos va a dar un mejor entendimiento o mayor visualización de estas alteraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Excelente tema, muy interesante. Y ahora le voy a pedir a la doctora Lilia Margarita Gómez Valdés
quien es médico que tiene una consulta particular en la ciudad de Guadalajara y que además es directora médica de la Fundación San Elías, que nos presente el tratamiento de la toxoplasmosis ocular. Adelante, Lilia, muchas gracias. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, ya por último, vamos a hablar sobre el tratamiento. Y bueno, siempre hay una controversia porque muchos refieren que el tratamiento, o bueno, los pacientes sin tratamiento se autolimitan, sobre todo si los pacientes son inmunocompetentes. Entonces, en realidad el objetivo del tratamiento es limitar la duración y la severidad de la lesión, así como disminuir el tamaño de la lesión y mejorar el pronóstico visual de los pacientes. Entonces, idealmente lo que se recomienda es el tratamiento sistémico con antibióticos, y el tratamiento también, si lo vemos en cierta perspectiva, ayuda a disminuir la fase de recurrencia, y el tratamiento como tal afecta la fase de taquizoíto. Lo que hace es que ya no se reproduzca el parásito a nivel tisular y entonces haya menos daño en los tejidos. Lo que es muy importante saber es que no se eliminan los quistes, o sea, el parásito siempre va a quedar en retina retenido en forma de quistes, y eso es lo que conlleva a que a futuro pueda haber recaídas, ¿no? No existe ningún tratamiento a la fecha que pueda eliminar la presencia de los quistes. Hay muchas opciones, o sea, no se ha llegado a un consenso, un acuerdo respecto al tratamiento ideal para los pacientes. El clásico es utilizar sulfadiazina, pirimetamina y ácido folínico. Aquí en México no hay sulfadiazina, entonces, pues bueno, es difícil conseguir o iniciar este tipo de tratamiento, y como lo vamos a ver más adelante, gran parte del problema son los efectos adversos. Se recomienda sobre todo en inmunosuprimidos o en infección congénita. El tratamiento cuádruple tiene que ver con sulfadiazina, pirimetamina, y se agrega clindamicina a estos pacientes, así como ácido folínico para evitar los efectos adversos. Otro tratamiento es trimestoprim con sulfamethoxazol y clindamicina, que creo que es el que más utilizamos la mayoría de los médicos, ¿no? Pero existen otras opciones de tratamiento, como los pacientes alérgicos, como la combinación de citromicina, pirimetamina y ácido folínico, o la utilización igual de pirimetamina y ácido folínico, pero acompañado de clindamicina. Entonces, hay una revisión muy interesante publicada en 2021 sobre el uso del tratamiento, o sobre el estudio de los estudios publicados sobre el tratamiento. Se excluyeron muchos estudios, o sea, solamente se excluyó los estudios en realidad que tenían mayor aportación o los que estaban mejor realizados, y se incluyeron algunos estudios donde se muestra el comparativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este primer estudio de 2012 de Balascas, que hizo un comparativo, son puros estudios que son comparativos, hizo un comparativo de acitromicina con prednisona vía oral comparado con el tratamiento clásico de pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, y en realidad ellos no documentaron alguna diferencia ni en efectos adversos, ni en la mejoría de las lesiones, ni en los cambios en la agudeza visual. Entonces, para ellos no hubo una diferencia clínicamente o estadísticamente significativa, ¿no? En 2013, este estudio donde se comparó clindamicina con metilprednisolona y así como el tratamiento clásico, y ellos sí notaron perdón, es que me estorbaba la pantalla, ellos sí notaron, o más bien, perdón. ¿Sí se está viendo la pantalla compartida? Sí, se ve todo perfecto. Sí, perdón, es que no avanzaba. Ya, perdón. En este estudio de 2002 se hizo un comparativo de pirimetamina, citromicina y ácido folínico con prednisona, y se comparó con el tratamiento clásico acompañado de prednisona, y ellos donde notaron una diferencia sobre todo fue en la presencia de efectos adversos y en el número de recurrencias. Se vio muchas más recurrencias en los pacientes que tuvieron el tratamiento clásico con pirimetamina y sulfadiazina. Este estudio del 89 es un poquito más viejo, pero bueno, la calidad del estudio era bastante buena, por eso se incluyó en este análisis. Se utilizó clindamicina subconjuntival y prednisolona vía oral, y se hizo la comparación con pirimetamina, sulfadiazol y prednisolona, el tratamiento clásico, y se vio que en realidad lo que era diferente era el número de recurrencias y los efectos adversos. En 2017 se hizo este estudio de citromicina con prednisolona comparado con el tratamiento clásico, ambos vía oral, y se vio una diferencia importante en el número de recurrencias, fue más en el uso con la acitromicina. Disminuyó mejor la lesión con el tratamiento clásico, pero sí hubo más efectos adversos, muy probablemente por la presencia de la sulfadiazina y las alergias a las sulfas con este tratamiento.
En 2017 se utilizó el tratamiento clásico, el que más utilizamos, trimmetoprim, sulfamethoxazol, clinda y metil, comparado con el tratamiento clásico, ambos vía oral, y se vio que no había una diferencia significativa, ¿no? En 2017 se volvió a estudiar citromicina y prednisona vía oral comparado con el tratamiento de trimetoprina, sulfamethoxazol y prednisona, y aquí se encontró únicamente que había una mejoría en el control de la inflamación, o sea, en la disminución de la vitritis con el uso de la trimetoprina. Y el tamaño de la lesión se observó que también disminuyó en mayor porcentaje con el uso de la trimetoprina. En 2000, no es un estudio comparativo, se hizo aquí en México, no es un estudio comparativo, pero ellos más bien no tienen grupo control, pero ellos comparaban tres tratamientos, que era trimetoprina, pirimetamina y prednisolona, o prednisona vía oral, trimetoprina, sulfa, clinda y prednisona, y trimetoprina, pirimetamina, clindamicina. O sea, un tratamiento cuádruple, y en realidad es raro, pero se vio que hubo más recaídas en los tratamientos que tenían más completo el esquema, ¿no? Entonces, bueno, en 2005 se hizo otro estudio en trimetoprina, sulfamethoxazol y prednisolona con el tratamiento clásico, ambos vía oral, y no hubo una diferencia, como lo habías visto previamente, en los que se comparó con clindamicina. Y en se comparó clindamicina intravítrea con dexametasona intravítrea con el tratamiento clásico, o sea, pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico y prednisona, o sea, tratamiento completo, y se vio que no había una diferencia significativa. En realidad se observan, en todo este análisis que se hizo no hay un consenso. En general se recomienda que se utilicen 2 tipos de antibióticos y el uso de un esteroide sistémico, porque eso va a disminuir el riesgo de recidivas. En 2022 se publicó este estudio del Grupo Internacional de Estudio para Toxoplasmosis Ocular. Se convocó a 192 miembros de uveitis de 48 países y se les hicieron 36 preguntas como para tratar de ver cómo es que trataban en todo el mundo, en diferentes países, de la toxoplasmosis, ¿no? Dado que no hay un consenso actual. Entonces, en general, la mayoría opina que hay que tratar a todos los pacientes. Una tercera parte, que son los que opinan que solamente a pacientes selectos hay que tratar, sobre todo se basaron en esa selección o más frecuentemente en pacientes que tenían la agudeza visual disminuida, que tenían o la localización de la lesión, o sea, muy frecuentemente si la lesión se localiza en polo posterior en el mácula o cercano al nervio óptico es cuando deciden dar tratamiento, o pacientes que están inmunocomprometidos. El resto en realidad trataba a todos los pacientes. Y respecto a tratar o no embarazadas con toxoplasmosis ocular, cambia. En lugar, la mayoría prefiere solamente tratar a pacientes selectas y no a todos los pacientes por los efectos adversos al feto, ¿no? Respecto al tipo de prescripción que se hace, bueno, la mayoría, dado que no hay un consenso, como lo demostré en el estudio previo, es en base a su propia experiencia y sobre todo la disponibilidad que tengan en su país, a cómo les ha ido con el medicamento y en base a cada paciente, ¿no? Se prefiere, la mayoría, hasta el 90% prefieren tratamiento sistémico a comparación del intravítrea. Y el medicamento por elección en más del 50% de los pacientes, es en el 66% de los médicos prefieren el tratamiento con trimetoprina con sulfamethoxazol. Muy probablemente debido a que es menos frecuente la presencia de efectos adversos comparado con el tratamiento clásico. Respecto a la duración del tratamiento o a cuánto tiempo suspende el tratamiento, en general todos los estudios hablan de 6 a 8 semanas, pero en este estudio se basaban o más frecuentemente lo hacían dependiendo o hasta que la lesión estuviera inactiva. Respecto a la dosis intravítrea o la droga intravítrea que preferían el antibiótico, hay pocas opciones en realidad, pero la mayoría preferían clindamicina. Hay pocas publicaciones respecto al uso intravítreo de trimetoprina con sulfamethoxazol. Ahorita lo vamos a ver con buenos resultados, pero bueno, la mayoría que preferían el intravítero preferían clindamicina. No hubo un promedio de inyecciones igual, la mayoría ponía 2 inyecciones, pero la verdad es que la mayoría pues no sabía o no especificaba exactamente cuántas inyecciones, al igual que el intervalo, ¿no? O sea, casi todos los basaban en su experiencia y no basado tanto en la vida media del fármaco o en algo que estuviera publicado respecto a cada cuánto la inyección y cuántas inyecciones, ¿no? Respecto al uso de esteroides, la mayoría preferían todos los pacientes, sobre todo en pacientes que tuvieran reducida la agudeza visual, que la localización estuviera en polo posterior, que presentaran complicaciones oculares, o de pacientes sanos en los que pudieran dejar el uso de esteroides, ¿no? Respecto a la vía de administración de los esteroides, la mayoría prefería sistémico comparado con el tópico o el intravítrea. Y respecto a cuánto tiempo o a cuándo lo iniciaban, todos lo utilizaban durante la terapia antibiótica,
pero sí después del primer día la mayoría lo iniciaban. Como muchos lo hacemos, ¿no? O sea, se deja como una dosis de impregnación del antibiótico y después se utiliza el esteroide sistémico, ¿no? Y respecto a cuándo lo quitaban, pues bueno, lo dejaban durante todo el tiempo del tratamiento antimicrobiano, pero lo suspendían antes de suspender el antibiótico. Esto es debido a que la mayoría dejamos tratamiento, pero no dejamos un esteroide solo sin la protección antibiótica. Y respecto al uso del corticosteroide intravitro, la mayoría lo inyectaba el mismo día o en la misma inyección que el uso del antibiótico, ¿no? Respecto a si seguían o no a los pacientes posterior a la resolución, la mayoría, el 60%, seguía a los pacientes posterior a la resolución. Respecto a quienes pacientes, los que eran selectivos, el seguimiento, los pacientes que seguían era respecto a los que tuvieran complicaciones oculares o pacientes inmunocomprometidos. Y respecto a si se indicaba o no profilaxis, la mayoría dijo que solamente en pacientes selectos, y esto era basado en si tuvieron riesgo de pérdida de visión, si es que recurrían, o sea, como pacientes que vemos que tienen la lesión en mácula y que apenas alcanzó a liberar fobia, y que recordemos que cuando se reactiva un toxoplasma pues, se va a reactivar casi siempre en los bordes, ¿no? Entonces, pues bueno, la mayoría dejaba tratamiento profiláctico si se esperaba que la recurrencia pudiera ocasionar una baja de visión, ¿no? Sobre todo si tenía también recurrencias importantes y si eran pacientes inmunocomprometidos. Y respecto al tratamiento de profilaxis que preferían, pues bueno, preferían la trimetoprim con sulfamethoxazol, y no había un consenso de cuánto tiempo utilizar la trimetoprim, pero la mayoría prefería de 7 a 12 meses post el tratamiento inicial, ¿no? Uno de los tratamientos que utilizamos mucho actualmente es la inyección intravítrea. Se reserva para pacientes que tengan contraindicaciones como pacientes alérgicos o pacientes embarazadas, pacientes que tengan efectos secundarios como intolerancia gástrica, o pacientes que estén o que tengan leucopenias o algo que no podamos dejar el tratamiento clásico, pacientes alérgicos, y a pacientes que tengan mala respuesta al tratamiento vía oral, ¿no? Respecto a eso, aquí les puse un caso de un paciente, es un paciente masculino de 36 años, con pérdida de agudeza visual de 1 mes de evolución. A su debut, ojo derecho, tenía una agudeza visual de 42, 1 metro, y se inició tratamiento clásico con trimetoprim, sulfamethoxazol, 160-800 miligramos, y al tercer día se inicia prednisona oral, 1 miligramo por kilo. Se cita a las 2 semanas el paciente, y bueno, si observan, alcanzamos a ver un poquito mejor, se ve ahí como la lesión al fondo, pero pues bueno, prácticamente la verdad es que no había mejorado nada el paciente, había una mala respuesta al tratamiento vía oral, y se decide entonces la aplicación intravítrea de clindamicina con dexametasona, y después de 2 semanas se cita paciente. Esta es la imagen después de 2 semanas, la agudeza es post-inyección, vemos una notable mejoría, la agudeza visual es 20-40, y bueno, dado que no hay criterios de cada cuándo inyectar, en ese momento se volvió a reinyectar al paciente. La agudeza visual era muy buena, pero si observan todavía permanece una vitritis, entonces bueno, se reinyectó al paciente, y justo vamos en eso, ¿no? No hay un seguimiento actual de la última inyección. Entonces, ¿cuándo se recomienda también inyectar, o cuándo yo recomiendo inyectar? Cuando hay un foco en la zona 1, o sea, que esté en mácula, en el haz papilomacular o cercano a papila, y cuando también hay una mala evolución con el paciente, que no tenía un foco tan central, pero que hay una evolución, una mala evolución de un paciente en zona 2, ¿no? Y respecto a las inyecciones, este es un estudio que se hizo de pura clindamicina intravítrea, se puso 0.1 miligramos en 1/10, y a las 48 horas solamente iniciaron clindamicina intravítrea, y a las 48 horas iniciaron esteroide sistémico. Se observó que mejoró en promedio, midieron la lesión en diámetros de disco, y se observó que mejoró un 50%, un promedio en 2 diámetros de disco, y mejoró el grosor macular en 80 micras en promedio, ¿no? Este es un estudio comparativo de clindamicina intravítrea con dexametasona, y se dejó tratamiento sistémico clásico con pirimetamina, sulfadiazina y prednisona sistémica durante 6 semanas, y se comparó con pacientes que no tenían tratamiento sistémico y con la inyección intravítrea mismas dosis. A final de cuentas, todos los pacientes resolvieron, no hay una diferencia estadísticamente significativa en la mejoría en la agudeza visual, pero sí se vio un poquito mejor en pacientes con el tratamiento sistémico, al igual que no hubo una diferencia significativa en la disminución del grosor macular, aunque sí se ve que es mejor la respuesta con el tratamiento sistémico, la combinación. Todos resolvieron inflamación, todos resolvieron después de las inyecciones intravítreas, y el promedio de inyecciones intravítreas fue de 1.4 en pacientes que tenían tratamiento sistémico, o sea, entre 1 y 2 inyecciones,
pero la mayoría de los pacientes sin tratamiento sistémico requieren 2 inyecciones. La diferencia también es que tardaron más en reinyectarse los pacientes con tratamiento sistémico que los pacientes que no tuvieron tratamiento sistémico. Y de recaídas, hubo recaída en los pacientes que no, una recaída en los pacientes que no tuvieron tratamiento sistémico. En realidad el estudio es muy cortito, son 9 pacientes, entonces, bueno, no se puede hacer una comparación muy importante, ¿no? Creo que está un poquito trabada. Y este es un estudio, me pareció muy interesante, es de 2021, una publicación de un implante de liberación de clindamicina. Se hizo una paciente con una lesión muy refractaria de tratamiento en Brasil, que debutó en su momento a la vez con VIH. Había una mala respuesta y una poca tolerancia por efectos sistémicos con el uso del tratamiento sistémico. Entonces se decidió el implante intravíteo de clindamicina de 0.3 miligramos. Pero como tardaba en haber respuesta, se puso clindamicina intravítrea con dexametasona 1 al mes durante 3 meses. Y este es el antes y el después de la paciente. Y bueno, la verdad es que los resultados son prometedores, pero es una publicación como única, ¿no? Otra alternativa, lo que les mencionaba hace rato en la revisión, es que hay pacientes que utilizan inyecciones intravítreas de trimetoprimida con sulfametoxazol. Este es un estudio de 13 pacientes. Se hizo en base a un estudio que ya se había hecho en ratones, en ratones. Entonces, bueno, pues se inyectó trimetoprim 1.6 sobre 8 miligramos en 1/10 y dexametasona a la misma dosis que la inyección de Clinda, 400 microgramos en 1 mililitro. Y el 62% se inactivó la lesión a las 2 semanas. Entonces, bueno, se cree que es una respuesta. Hubo pacientes que se reinyectaron, la reinyección se hizo al mes, pero también, o sea, es empírico el decir cuánto tiempo después se inyectan los pacientes y es en base a la experiencia de los investigadores, ¿no? Entonces, en general, si ustedes observan, no hay un consenso, se recomienda tratamiento sistémico, como ahorita lo vamos a ver, para la reducción de recurrencias, pero los medicamentos intravítreos suelen ser una muy buena opción para pacientes con esta patología. Lo que sí se recomienda o lo que siempre recomendamos es el uso de esteroides sistémicos porque van a reducir la inflamación y las complicaciones en el paciente. Entonces, se recomienda vía oral o en combinación, como lo vimos, con la inyección intravítrea. Si es vía oral, se recomienda 1 miligramo por kilo por día, pero a diferencia de cuando tratamos pacientes con enfermedades autoinmunes, la reducción es más rápida. Yo, por ejemplo, la realizo cada 5 días y en promedio dura 6 a 8 semanas a la par que dura el tratamiento sistémico. El hecho de dejar esteroides es porque se reduce el daño tisular secundario a la inflamación y disminuye el tamaño de las lesiones y la vitritis en los pacientes. Entonces, la respuesta al tratamiento la consideramos adecuada cuando hay una mejoría clínica, hay una mejoría en la agudeza visual, disminuye el tamaño de la lesión, mejora la cicatrización de la lesión, o sea, una vez que vemos que empieza a cicatrizar, podemos considerar que la lesión se está inactivando y hay una mejoría en la inflamación vítrea. Se considera que está en resolución cuando hay una ausencia de la inflamación en cámara anterior en el vítreo y hay cicatrización en los bordes, como les mencionaba. La recurrencia, se recomienda una profilaxis si el paciente recayó en los últimos 2 años, porque se cree que entre más reciente fue la recaída, pues en realidad es más el riesgo de que recaiga y se cree que con el paso del tiempo va a ser un poquito menos factible la recaída, porque también se cree que los quistes que están ahí, pues entre más tiempo pase, menos viables van a ser, ¿no? Son teorías en general. Se recomienda profilaxis en ojos únicos y sobre todo cuando la lesión, una reactivación de esa lesión nos pone en riesgo la agudeza visual. Se recomiendan inmunosuprimidos. Y lo que les me comentaba, es menos probable entre más años pasen. Este es un estudio, igual tampoco hay un consenso en qué tratar y cómo dejar el tratamiento. Este es un estudio de resultados a largo plazo, o sea, 6 años de vigilancia a los pacientes con una profilaxis de trimetoprim sulfametoxazón en pacientes que todos a su debut se les dejó tratamiento de trimetoprim con sulfa cada 12 horas a todos igual durante 45 días. Y después de eso se hicieron 2 grupos. Uno que continuaba con la profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol cada tercer día, 1 dosis al día. Esos fueron 72 pacientes y se comparó con 69 pacientes en placebo y se mantuvieron durante 311 días, o sea, casi para completar el año en tratamiento a los pacientes, ¿no? Entonces, no se sabe por qué, o sea, igual es empírico el hecho de decir por qué cada tercer día y por qué 1 dosis al día y por qué se dejó 1 año el tratamiento, o sea, no hay un consenso sobre eso, ni hay estudios que dicen, no están basados en la vida media del fármaco ni en la dosis mínima y victoria, o sea, es basado como en lo que se cree que es una buena respuesta, ¿no?
El promedio de días de recurrencia fue a los 730 días y el riesgo acumulativo de recurrencia en los grupos con tratamiento de trimestopina sulfametoxazol al primer año es 0, del primer al quinto año fue 0 y al sexto año fue 1.4%. Cuando el placebo en realidad, contrario a lo que creíamos que entre más tiempo pase es menos probable, al año fue del 13% y aumentó hasta los 6 años a 27.5%. Entonces, en realidad fue una buena profilaxis de los pacientes, entonces se recomienda en base a eso en pacientes que puedan cumplir criterios pensar en la profilaxis, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Excelente plática, muy interesante, información muy valiosa. Entonces, ahora, si les parece, vamos a pasar a una mesa redonda. Si quieren mantener sus cámaras prendidas. No sé si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta. Está abierto el chat para que puedan mandar sus preguntas, comentarios, reclamaciones, lo que ustedes quieran. En lo que todos, algunos de los asistentes mandan alguna pregunta o algo, a mí me gustaría empezar hablando un poquito de la plática de la doctora Teresa Valdés y me gustaría preguntarte, Tere, si tú en un paciente con toxoplasmosis normal, ¿le haces algún estudio? ¿Cómo abordas un paciente, digamos, para el diagnóstico y para estudio multimodal o qué les haces a los pacientes cuando llega un paciente que tú sospechas toxoplasmosis? En realidad, si el diagnóstico o la lesión de la toxoplasmosis es una lesión muy evidente o es una lesión que no tengo yo una duda que pueda ser toxoplasmosis, no hago más que tomarle fotografías a color. Tenemos una cámara ahí portátil con la que podemos tomar y ahora con el uso del celular, también lo tomo con el celular. Si acaso le hacía yo una florangiografía, pero ahora el problema con nosotros es que todos los estudios, pues nuestros pacientes lo tienen que pagar y muchos de ellos no tienen la posibilidad de pagar tantos estudios que podríamos pedirle, pero si pudiera yo pedírselos, la verdad le pediría la florangiografía, aunque fuera una lesión muy evidente, solo para tener a lo mejor el estudio académico. Les pediría las fotografías de fondo, la florangiografía y el verde de indocianina. Esos son los estudios que más le pediría yo a mis pacientes. En realidad se los pediría a todos. En el caso de lesiones atípicas, sí les pido una serología para toxoplasmosis. Perfecto. Lilia, no sé tú cuál sea tu abordaje diagnóstico. Bueno, casi siempre me baso en la clínica. Ante pacientes que tengo la duda diagnóstica pido serologías. Y bueno, pues idealmente en pacientes superatípicos, el PCR, ¿no? Pero es difícil procesar, casi siempre se hace como en muestra vítrea. En toma de humor acuoso no, porque aquí en Guadalajara no lo procesan. Pero bueno, es una opción que a veces hemos hecho, pero en muestras vítreas. ¿Y algún estudio auxiliar de imagen o de algún estudio multimodal que tú te gustaría tener? Como para el diagnóstico, no. Sí de apoyo, por ejemplo, en toxoplasmosis atípicas, florangiografía, OCT para la vigilancia del paciente, para el seguimiento, la presencia de complicaciones como membranas, edema macular, pero para diagnóstico la mayoría de las veces no, a menos que fuera una vitritis súper intensa que no puedo ver, una ecografía, pero bueno, la verdad es que no es un diagnóstico tan certero, ¿no? Muy bien, y hablando de complicaciones, Tere nos hablaba, bueno, pues un paciente con toxoplasmosis puede tener una membrana epirretiniana, puede tener una membrana neovascular, una oclusión vascular también, por ejemplo. ¿En qué paciente sospecharían de una complicación que requiere un abordaje diagnóstico específico? Por ejemplo, paciente con toxoplasmosis de Jensen o toxoplasmosis en el nervio óptico. ¿Ustedes creen que necesita un abordaje específico o alguien con una toxoplasmosis macular En caso de la
papilitis de Jensen, yo creo que probablemente sí le haría unos campos visuales. En este caso sí la serología y probablemente también una prueba de la visión a color y la fluorangiografía. Y nada más. En el caso de pacientes con toxoplasmosis macular o aquellos pacientes en los que la cicatriz está muy cerca de las arcadas vasculares o que tienen una gran vitreitis, a la resolución yo creo que sí les pediría un OCT para ver si hay alguna membrana epirretiniana, o si clínicamente se alcanza a ver la membrana epirretiniana, pues pedirle el OCT para ver si hacemos una cirugía, y en pacientes que tengan una lesión macular que podamos sospechar que puedan tener o que estén haciendo una membrana neovascular, pues un OCT y un angio-OCT y la fluorangiografía. Muy bien, tú, Lilia, pensando ya más en las complicaciones, no tanto en el diagnóstico, ¿en qué pacientes tú consideras que hay que hacer estudios? En la vigilancia del paciente, si veo que el paciente va mejorando, voy a suspender el tratamiento y no veo clínicamente presencia de complicaciones y la agudeza visual se recupera, probablemente no pido estudios. Si veo la formación, como dice la doctora, de membrana, algo que me hable de presencia de complicaciones, en ese momento solicito estudios, pero también cuando el paciente clínicamente lo veo muy bien y que resulta que la agudeza visual no es lo que esperamos para el tipo de lesión, ahí es cuando solicito los estudios. Mucho también me baso en el hecho de que casi toda mi consulta es particular, entonces el hacer tantos estudios a los pacientes a veces es muy limitado porque a veces con trabajo tienen para el tratamiento. Entonces, cuando sospecho que hay presencia de complicaciones o no está evolucionando de la manera que yo espero, es que solicito los estudios a los pacientes y dependiendo de lo que sospeche, el tipo de estudio que solicito. Muy bien, vamos a ver las preguntas que tenemos en el chat. La primera pregunta es de la doctora María Andrea Villalobos, quien nos pregunta que si en México hay ácido folínico o es lo mismo que el ácido fólico. Lilia, si quieres contestar. Sí hay, no es lo mismo que ácido fólico, y se llama leucovorin. Se utiliza mucho en hongo o en hemato, entonces sí se consigue. ¿Tú tienes algún otro nombre, Tere, de ácido folínico? No, la verdad es que no tengo ningún otro nombre, y es mejor que demos el ácido folínico que el ácido fólico. Claro, el ácido fólico lo puede usar el parásito y de hecho es parte de lo que queremos, que es parte del mecanismo terapéutico y el ácido, y no tiene forma de usar el ácido folínico, cosa que sí podemos los humanos para no tener problemas. Y hay otro nombre que se llama Leufotec, también de ácido folínico. Bueno, la siguiente pregunta es, en caso de toxoplasmosis atípica con datos de neuroretinitis, oclusión de rama venosa, ¿qué tratamiento prefieren y por cuánto tiempo extienden el tratamiento? Entonces, si tuviera un paciente que tiene ya un daño al nervio óptico y una oclusión vascular, ¿darían tratamiento sistémico? Sí, o sea, es el mismo tratamiento. La duración en teoría es lo mismo, pero en mi experiencia lo que me ha tocado con los pacientes, sobre todo con la retinitis, es que los últimos exudados a nivel de mácula tardan mucho en resolverse. Entonces, no lo dejo con dosis altas de esteroide, pero más bien suspendo clinda, porque recordemos que el riesgo de la clinda es la colitis pseudomembranosa, ¿no? Vía oral a largo plazo. Entonces, dejo una dosis como de protección de trimethoprim con sulfametoxazol, pero reduzco ya en estadios más poquitos de la prednisona, lo reduzco muy lento hasta que el paciente se desinflame. Y aplico lo mismo. Si el paciente no está respondiendo como yo espero, pongo intravitros a la par del tratamiento sistémico. ¿Tú, Tere, haces algo diferente? Lo que no, la verdad es que también dejo el tratamiento sistémico con el esteroide, pero en el caso de este paciente probablemente pensaría en poner la clindamicina, no intravítrea, pero sí paraocular. En algún tiempo estuvimos viendo que se podía poner subtenoniana, pero la verdad es que mi experiencia con 2 o 3 pacientes es que hicieron, en el caso de la clinda subtenoniana, una escleritis necrotizante tremenda. Entonces, la verdad, prefiero ponerla paraocular que subtenoniana, y en el caso de no tener respuesta, probablemente también
pensaría en la parte de poner la intravítrea, y también un esteroide paraocular, también lo pongo. Muy bien. Sí, creo que estos pacientes con complicaciones, quizá la sinergia de intravítrea y sistémico pueda ser de ayuda para preservar algo de la visión que puede tener el paciente, ¿no? El doctor Josué García dice, con respecto al uso de esteroide sistémico, ¿cuánto tiempo se da el tratamiento? ¿6 a 8 semanas o hasta que haya una mejoría clínica? Nos decía Lilia del consenso, ¿no? Ustedes siguen las guías o están de acuerdo, más bien dicho, porque no son guías, ¿están de acuerdo con lo que el consenso menciona o hacen algo diferente? No, yo Sí, yo sí estoy de hago, acuerdo. No, adelante. yo hago exactamente lo mismo, sí. Sí les pongo esteroide, lo inicio 24 a 48 horas después del inicio del antibiótico y lo quito siempre antes del antibiótico. ¿Tú, Lilia? Sí. Sí, igual, solo que pasa lo mismo, si no le voy a poner intravítreos y todavía le queda un poquito de vitritis al final, sí lo dejo en una dosis bajita de esteroide. Y a lo mejor suena mucho en la práctica 6 a 8 semanas de esteroide, pero recordemos, no lo mencioné en la plática, pero nosotros como especialistas en inflamación, como para los demás oftalmos, siempre bajamos el esteroide lento, o sea, no dejamos 50, 3/4, mitad y un cuarto de las 50, no. O sea, siempre es 60, 50, 40, 35, 30, 25. O sea, en miligramos, cómo nos vamos bajando. Entonces, si nos basamos en eso y bajamos cada 5 días, la verdad es que el lapso de 6 a 8 semanas se cubre perfecto para los pacientes y se alcanza a desinflamar y alcanza a hacer una reducción lenta. Por eso a lo mejor suena mucho, pero es que la reducción debe ser muy lenta. Muy bien. Y nos decías, ¿cuáles son los criterios que tú tienes para decir este paciente ya respondió al tratamiento, ya está controlado? ¿Cuáles serían los criterios de mejoría clínica? Que yo no vea inflamación en el segmento anterior, que vea una mejoría en la vitritis, que vea mejoría en el tamaño de la lesión, en la huella visual, pero sobre todo, si nos esperamos hasta que cicatrice por completo la lesión, la verdad es que tarda más de 6 a 8 semanas. Entonces, yo me baso en que ya haya pigmentado el borde de la lesión, en que sea menos exudativa y menos elevada, y que en general los demás parámetros se hayan mejorado, y ahí considero ya la suspensión del tratamiento. Muy bien. El doctor Francis Paredes pregunta, ¿cómo es la preparación de la clindamicina intravítrea y cada cuántos días la puedo repetir? Yo misma contesto. Sí, claro, adelante. Pues bueno, yo agarro, o sea, literal la solución inyectable que viene en 2 mililitros. Yo tomo un mililitro y lo llevo a 8, o sea, lo aforo a 8 en una jeringa de 10. Y de ahí tomo media décima y la completo con la décima de la Dexa, que esa es toma directa. Entonces, pues bueno, ahí está la preparación y lo repito, lo que mencionaba, no hay un consenso, o sea, no hay alguien que diga cada cuántos días o cada semana o cada 2 semanas. Yo en promedio lo hago cada 2 semanas cuando voy a reinyectar, pero es muy frecuente o la mayoría de las veces los pacientes solo los inyecto una vez. Muy bien. Tere, preguntan, cuando usas intravítrea de Clinda, si usas Celestones o Luspan como para ocular en lugar de ponerle un esteroide intravítreo. Tú nos decías ahorita que tú usas de repente perioculares en lugar de intravítreos los esteroides, ¿verdad? Sí. La verdad es que si ya les puse la clindamicina paraocular o intravítrea, sí les pongo Celestones o Luspan. ¿Y les pones más de una inyección de Celestones o Luspan o generalmente con una tienen? La verdad es que la pongo solo una ocasión, igual que Lili. Yo pongo la clindamicina, yo la pongo a lo mejor cada 3 semanas y la pongo dosis respuesta. Si yo veo que el paciente respondió muy bien, que ya tuvo parámetros de mejoría, ya no la repito. Sí, hicimos nosotros hace unos años un estudio en pacientes a los que les poníamos clindamicina intravítrea y solamente 3 pacientes necesitaron una segunda inyección, pero una tercera ya no. La mayoría de los pacientes con una sola inyección de Clinda que tuvo buenos resultados. Perfecto. ¿Alguna de ustedes dos tiene experiencia con un esquema que sea trimethoprim sulfametoxazol, pero con acitromicina? Mi tratamiento de elección es el trimethoprim con sulfametoxazol siempre. En aquellos pacientes, como decía Lili,
que no vemos mejoría clínica o que son muy resistentes o que están a lo mejor teniendo reactivaciones, pienso en sí agregarle acitromicina, pero no los combino. Siempre es un solo antibiótico el que les dejo, no les combino las dos cosas. ¿Tú, Lili, tienes alguna experiencia? Yo en realidad casi no utilizo acitromicina, o sea, me ha tocado utilizarlo por indicación del infecto en pacientes embarazadas. La combinación ideal no es tanto trimmetoprimida con sulfametoxazol y acitromicina, sino clindamicina con acitromicina. Entonces, se busca más como un medicamento que vaya intracelular, ¿no? Entonces, la verdad es que les iba bien a los pacientes, pero pues bueno, como veíamos en la revisión, no es como lo tan ideal, ¿no? Y la duración del esquema es igual, o sea, 6 semanas idealmente, y se utiliza 500 miligramos al día. Entonces, pues bueno, pudiera ser así. Perfecto. Pregunta el doctor Josué García que si tienen alguna opinión sobre el uso de esteroides tópicos y su utilidad. Me imagino que si el paciente tiene una panuveitis, que la toxoplasmosis es también la panuveitis más frecuente, pues en esos casos tendría algún beneficio, pero para una uveitis posterior, donde el proceso inflamatorio es del vitrio, pues no tendría ningún beneficio usar un esteroide tópico. Entonces, porque su penetración hasta esa cavidad no es muy buena. Y dice la doctora Lisbeth Jaro que si tiene un paciente que ya está curado en teoría, pero que quedó con turbidez vítrea y que esa turbidez vítrea afecta la agudeza visual, ¿cuánto tiempo se esperan para considerar una vitrectomía, por ejemplo? O nunca hacen una vitrectomía por turbidez vítrea post toxoplasmosis. Sí, yo sí hago vitrectomías por turbidez vítrea. ¿Cuánto tiempo me espero? A lo mejor 2 meses, 3 meses, y en realidad, si el paciente no tiene queja de que no le importa su visión borrosa, está conforme, no tiene una tan mala visión, si el paciente no se queja, la verdad, no los opero. Solamente que el paciente sí me diga, ¿sabe qué? Es que tengo muchas miodesopsias o que mi visión está muy, muy borrosa y yo veo que sí hay una gran turbidez vítrea, entonces les ofrezco la vitrectomía. Pero en realidad hacer una vitrectomía así como que de rutina en cada paciente que queda con turbidez vítrea, no. Solamente en caso de que les digo que veo sí que probablemente no voy a poder explorar después el polo posterior o que el paciente tiene mucho disconfort, entonces sí les hago vitrectomía. Y en ese caso, por ejemplo, Tere, ¿les darías algún tratamiento profiláctico para evitar una recurrencia de la toxoplasmosis o no les das tratamiento profiláctico? No les doy tratamiento profiláctico, la verdad. No se los doy ni siquiera si les voy a operar a hacerle una faco porque hizo una catarata. La verdad es que no. No acostumbramos nosotros como escuela en el Hospital de la Luz a darles tratamiento profiláctico para la toxoplasmosis, a diferencia del herpes que sí se los damos, y la verdad hasta donde yo recuerdo no ha habido ningún paciente que por el trauma quirúrgico, por el hecho de la cirugía, se haya reactivado. ¿Tú, Lili? Adelante. Respecto a la pregunta de la vitrectomía, yo ahí sí quisiera hacer hincapié. Pacientes que a mí me toca tratar, difícilmente hago vitrectomía porque soy muy puntual en el uso de los intravítreos justo para que no quede la vitritis, ¿no? Entonces, soy muy puntual en hacer intravítreos con dexametasona o clindamicina y en el tratamiento de esteroides sistémicos. Quizás sí opino un poquito diferente que si fuera un paciente que me llegó post-tratamiento inactivo y que tiene mucha vitritis y es sintomático y eso compromete la agudeza visual, quizá aplicaría lo de 3 meses sin inflamación, dado que no es una urgencia, y sí daría profilaxis. No es infrecuente que vea pacientes postquirúrgicos de otra cosa, o sea, catarata, retina, lo que sea, con recaídas de toxoplasma por el procedimiento quirúrgico. Entonces, definitivamente sí haría profilaxis de trimmetoprimida sulfametoxazol. Muy bien. En relación a la profilaxis, pregunta la doctora Diana Sarmiento que por cuánto tiempo dejan idealmente la profilaxis con trimmetoprim sulfametoxazol. Y aquí me gustaría hacer un comentario porque recientemente salió un artículo que evalúa el riesgo de recurrencias a 10 años después de haber utilizado la profilaxis durante 2 años. Y vieron que a 10 años el riesgo de recurrencia es el mismo entre los pacientes que recibieron tratamiento de profilaxis por 2 años que aquellos que no lo recibieron. Como Lilia presentaba en el otro estudio, pues en los primeros años sí tiene realmente un efecto protector.
pero a muy largo plazo, del mismo grupo de Brasil, del doctor Belfort y de la doctora Musioli, reportaron que a los 10 años, cuando solo usaban tratamiento profiláctico por 2 años, de hecho un poco menos, 20 meses, el riesgo era del 50% para los dos grupos, un poco más del 50%. Entonces, ellos sugieren que quizá algunos pacientes pudieran usar un tratamiento profiláctico de por vida o por muchos años. No sé qué piensen ustedes al respecto de esto. En profilaxis post-reactivación, yo, o sea, utilizo profilaxis en los prequirúrgicos, post-reactivación casi no utilizo, a menos, por ejemplo, pacientes con VIH muy inmunocomprometidos. En general no dejo profilaxis. Yo tampoco, la verdad es las mismas indicaciones, solamente en pacientes inmunocomprometidos sí dejo la profilaxis, pero si no, no lo dejo. Perfecto. Bueno, pues es un tema muy interesante, quedaría para muchas cosas más. Dejamos algunas preguntas ahí en el chat que si las profesores Lilia, Tere quieren contestar directamente ya ahí para cederle el micrófono a Patti, no alargarnos más del tiempo que nos dieron. Les agradezco a ustedes su participación. Perdón, Manuel, Claudia Resillas tenía la mano levantada, no sé si no quería comentar algo. Pues adelante, si quiere comentar, perdón, pero no la vi. No te preocupes. No, es que somos un montón. No, yo solo quería comentar ese paciente que comentó el público de una neuroretinitis por toxoplasmosis y una oclusión de vena. Claramente cuando tenemos lesiones que afectan al nervio óptico o a la mácula, estamos pues tentados a ser un poco más agresivos y poner intravitreos. La situación aquí es que si ya tiene una oclusión de vena, debemos ser muy cautos en saber qué presiones maneja el paciente antes de poner un intravitreo también, porque simplemente podemos agravar la condición de la oclusión de vena secundaria al problema inflamatorio. Entonces, pues tener precaución con eso. Y la otra pregunta que quería hacerles a Tere y a Lilia, que como ustedes ven, mucho más toxoplasmosis que en el medio en que yo me muevo, en nutrición tenemos una incidencia muy baja. ¿Han visto reactivaciones post vacunación contra COVID? No, yo no. Hasta el momento la verdad es que no he visto reactivaciones por post-COVID, no. Por vacuna, no. No, yo tampoco me ha tocado, pero sí empieza a haber ya publicaciones, ¿no? Justo de reactivaciones post-COVID. Ok. Sí, bueno, más que nada pues, post-COVID o post-vacuna, ¿no? Que se supone que hay una disregulación ahí inmunológica interesante que todavía no entendemos muy bien. Y creo que vale la pena hacer otra acotación que es muy importante. Los estudios que ha hecho la doctora de la Torre y algunos estudios en Brasil demuestran que no todas las cepas son iguales en la toxoplasmosis y parece ser que afortunadamente, por lo menos en ciertas zonas del país, tenemos de las cepas que no son tan patógenas, pero tengo entendido que en la zona del Bajío y Guadalajara sí tienen unas formas mucho más severas que las que podemos ver de otras regiones del país, si no me equivoco, pero no sé si tenemos a la fecha algún estudio que podamos saber si la genética de estas variantes. Hasta donde yo sé, no hay una genotipificación de la toxoplasmosis actualmente. Se sabe que la de Brasil, por ejemplo, que es, si mal no recuerdo, la 3, es diferente, por ejemplo, a la de Francia, que es la 1, la de Europa, y por lo tanto, aunque es más cero prevalencia positiva en Francia, la enfermedad más grave se da en Brasil o en países como Colombia y eso. Pero hasta donde yo sé, en humanos no hay todavía estudios de genotipos de toxoplasmosis en México, por lo menos lo que yo busqué ahora que revisé la literatura para lo que les presenté de epidemiología, no encontré nada sobre eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Patti por la invitación, a nuestras profesoras y adelante, Patti. Muchas gracias Lili, excelente charla, Tere, muy amable. Y Manuel, excelente coordinación. Como siempre fue una gran sesión y como dijiste, es un tema que nos podríamos pasar horas y horas hablando de él. Bueno, trataremos de contestar las preguntas en el chat y si no, bueno, tienen los datos
de los doctores en la página del Centro Mexicano por si tienen alguna pregunta personal que hacerles a ellos. Quiero agradecerles a todos que nos hayan esperado hasta esta hora de la noche e invitarlos a nuestra próxima sesión, que es el día 19 de abril, con el tema temas de ingreso. Se van a presentar trabajos de los nuevos ubiólogos que van a ingresar al Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares. Les agradezco a todos su presencia el día de hoy, que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. 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 Gracias, buenas noches.